Buenas tardes, mi nombre es Jeffrey Buccelli, estudiante de Ingeniería Ambiental primer semestre de la Universidad Mariana. En este momento lo que voy a hacer es desarrollar una división de un polinomio entre otro polinomio. Como vemos aquí, ya la tenemos escrita la división. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Para nosotros poder desarrollar esta división, tenemos que organizarla. ¿Por qué? Porque miramos que empieza con X, bien, esto va armando, ¿no? Entonces acá también tiene que comenzar con X, así que tenemos que pasarlo al centro y el Y pasarlo de último. Entonces, comencemos. Aquí será el momento en el que yo les dije que hay que organizarlo. Entonces, quedaría de esta manera. X a la 2 o X al cuadrado más X, Y, como les dije, los vamos a organizar con respecto a X. Y entonces quedaría al último el 2y a la 2 o y al cuadrado menos 2y al cuadrado. De esta manera ya podemos iniciar a hacer la división. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Tenemos que hallar algo que multiplicado por x a las 2 nos dé x a la 6. ¿Cuál podría ser? El x a la 4. Recuerden que aunque aquí no esté, aquí hay un 1. Entonces, x a la 4 más, o por mejor dicho, x a la 2, vemos que está positivo con positivo da positivo. Al pasarlo al otro lado nos dará negativo. Entonces nos daría menos x a la 6. Así continuamos haciendo la multiplicación con este mismo con los demás. Esto entonces sería x a la 4 por x a la xy. Esto nos daría x a la 5y. Entonces, como vemos que aquí no hay x a la 5 para poder organizarlo, le debemos de abrir un espacio. Entonces, como les había dicho, más por más, más. Entonces acá pasa a menos. Entonces nos daría menos x a la 5y. Ahora, x a la 4 por menos 2y a la 2. Aquí sí nos da aquí nos da menos 2 x a la 4 y a la 2, pero como les dije, al ser al, 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 al ser menos, al otro lado pasaría más. Entonces, como aquí miramos que hay x a la 4 y y a la 2, entonces estos sí lo podemos juntar con este. Entonces, quedarían más 2x a la 4y a la 2. En este momento sí hacemos como una resta. Entonces miramos que con x a la 6 menos x a la 6 se cancelan. Esto nos da igual a 0. Aquí, como les dije, se abrió un espacio, queda menos 5, digo menos x a la 5y. Aquí, como tenemos este con este, entonces estos dos también se cancelan. Entonces los cancelamos, ya que este está más y este está menos y estamos con un 2 y un 2. Entonces también quedaría en 0. Entonces aquí si bajamos este nuevo término, que es más 2x a la 3y a la 3. Y volvemos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Bien, ahora sí lo haré más fluido. Entonces, algo para que podamos conseguir x a la 5y. Entonces sería, como miramos que es menos, entonces tendríamos que necesitamos que sea más. Entonces ponemos el menos x a la 3
y, ya que x por x a la 3 por x a la 2, x a la 5, y con el y, x a la 5y. Menos por más nos da menos. Al ser menos pasa más al otro lado. Más x 5y. Aquí x por x a la x a la 3y por x a la y. Esto nos da x a la 4y a la 2. Entonces, como no lo tenemos, abrimos un espacio. Entonces, menos por más, menos. Entonces, pasa más x a la 4y a la 2. Aquí vemos que x a la 3 por y, x a la 3y por 2y a la 2, eso nos da igual a 2x a la 3y a la 3, como lo tenemos aquí. Menos por menos nos da más, entonces al otro lado pasa a menos. Menos 2x a la 3y a la 3. Y volvemos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de arriba. Se cancelan, estos dos también se cancelan, queda en 0. Esta nomás bajaría. Y aquí también quedaría en 0. Ahora bajamos el siguiente término, que es este. Entonces menos 2x a la 2y a la 4. Bien, ahora volvemos a repetir. Tenemos que buscar algo que nos dé x a la 4 y a la 2. Entonces sería, y que nos dé en menos. Entonces tendría que ser positivo, ya que positivo por positivo, positivo pasa a negativo. Entonces nos daría x a la 2 multiplica y a la 2. Esto multiplicado nos daría x a la 4 y a la 2. Más por más, entonces acá pasa menos. Menos x a la 4 y a la 2. Ahora aquí, más por más también da más por más, entonces pasa menos. Recuérdalo, x a la por x y a la x a la 2 por más x a la 2 y a la 2 por xy nos da x a la 3. Pasa a menos, ¿no? X a la 3 y a la 3. Perdón, x a la 3 y a la 2. Aquí me he confundido. Bien, entonces ahora aquí nos daría, perdón. Si estaba bien, era x a la 3. ¿Por qué? Porque x a la 2 por y, y a la 2 por y, entonces esto da y a la 3. Ahora, miramos que más por menos da menos, entonces acá pasa a más. Esto nos da igual a 2x a la 2 y a la 4. 2x a la 2 a la 4. Entonces lo cogemos, cancelamos, 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 cancelamos. Entonces 0 menos x a la 3 y a la 3 y 0. Bajamos el siguiente término que ya sería este. Entonces nos daría más 3xy 5. Entonces tenemos que buscar nuevamente algo que nos dé x a la 3 y a la 3 y que nos termine en positivo. Entonces acá iría negativo, porque necesitamos que menos por más, menos, entonces pasa a positivo. Entonces sería un x con y a la 3, porque x y a la 3 por x a la 2 nos da x a la 3 y a la 3. Lo pasamos acá a positivo, recuerden. Aquí lo volvemos a hacer esto. Entonces aquí volvemos a multiplicar por x a la y, que esto nos da menos por más, da menos, entonces también pasa a positivo. Entonces x, aquí nos daría x a la 2 y a la 4. X a la 2 y a la 4. Y aquí nos daría 2x y a la 5, que iría en este sitio. Menos por menos da más, entonces acá pasa a menos.
2xy a la 5. En esta parte solo se cancelarían estos y nos quedaría aquí el más x a la 2, y a la 4, y aquí nos quedaría, se restan, entonces quedaría positivo porque es el mayor, entonces quedaría más x, y a la 5. Recuerden que aquí hay un 1 que no lo ponemos, y ahora se baja el último término. Ahora sí, esta es la última parte. Tenemos que mirar que un número multiplicado nos dé x a la 2, y a la 4. Entonces un número sería, entonces como acá está más, necesitamos que nos dé también en menos, entonces sería positivo y a la 4, ya que positivo por positivo, positivo, pasa al otro lado a negativo, y y a la 4 por x a la 2 nos da igual a x a la 2, y a la 4. La siguiente parte nos daría más por más, entonces pasaría a negativo, una x, entonces y a la 4 por xy nos da x, y a la 5. Y ahora más por menos da menos, entonces pasa al otro lado a más. Como tenemos el 2 y y a la 4 por y a la 2 nos daría 2y a la 6. Lo cancelamos, 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 y esto nos da 0 todo. Entonces no tendremos al final residuo. Muchas gracias. Bien, ¿qué es lo que haremos en el segundo ejercicio? Como miramos aquí, yo ya lo tengo desarrollado. Lo único que yo haré es irlo explicando paso por paso para que no se haga tan tedioso el video y no quede tan largo. Bien, lo que nos pedía el ejercicio era que simplificáramos y que elimináramos los exponentes negativos. Y eso fue lo que hicimos. Por la primera parte, para que nosotros podamos eliminar el menos 4, tuvimos que pasar lo que está arriba, lo tuvimos que pasar abajo, y lo que está abajo lo pasamos arriba, como miramos en esta parte. Lo que está arriba lo pasa abajo y lo que está abajo lo pasa arriba, y de esta manera quitamos el menos del 4. Bien, esto es como primera parte. La siguiente parte que yo hice fue, como aquí nos damos cuenta que este nos queda en negativo, como aquí miramos que este está en negativo y como este también está en negativo, entonces como estos dos aún siguen en negativo, así como nos pide que los simplifiquemos pero que eliminemos todos los exponentes negativos, entonces tenemos que volver a hacer lo mismo. Tenemos que coger y pasar lo que está arriba abajo y lo que está abajo arriba, y esa sería la forma de eliminar lo negativo. Como vemos acá, un sexto menos un sexto lo pasamos a abajo y queda en un sexto, y un tercio que estaba abajo lo pasamos arriba y queda como un tercio positivo. Bien, lo que hacemos a continuación es coger cada parte, esta y esta, porque aquí son dos partes, aquí se divide. Entonces lo elevamos a la 4 cada parte. Entonces x un medio lo elevamos a la 4 por x un tercio también elevado a la 4 sobre menos 2 elevado a la 4 y x un sexto elevado también a la 4, que esto nos da igual a x a la 2, ya que lo multiplicamos un medio 4 veces, nos da 2, y multiplicamos aquí en la siguiente parte nos da x 4 quintos, ya que multiplicado un tercio 4 veces nos da 4 quintos. En esta parte ustedes porque dirán que no queda en menos, porque como sabemos que todo exponente elevado, todo número elevado a un exponente positivo, todo número negativo elevado a un exponente positivo, siempre nos va a dar positivo. Entonces por eso nos da 16. En esta parte teníamos un sexto, lo multiplicamos un sexto 4 veces y nos da igual a 4
sextos. Sé que aquí no se alcanza a ver, pero sí es 4 sextos. Bien, eso hasta ahí. Seguimos con la siguiente parte. ¿Qué hice en esta siguiente parte? Tenemos ya los resultados. Entonces, aquí como vemos que es x y x, entonces tienen la misma base. Entonces los exponentes yo los sumé. Entonces, ¿qué pasa al sumarlos? Aquí no tengo hecho el ejercicio, lo vamos a hacer. Entonces, al sumar esto nos daría 2 más 4 tercios. Aquí no lo ponemos 1, aquí podemos poner un 1 o lo podemos dejar así y podemos pensar que es un 1 invisible. Entonces esto nos daría, tenemos que multiplicar en x. Entonces 2 por 3, 6 y 1 por 4 más 4. Y este se lo multiplica en línea, 1 por 3 sobre 3. Esto nos da igual a 10 a la 3, que es lo que nos da en esta parte. Entonces, bueno, ya miramos cómo fue que salió este día a la 3. Entonces esto nos quedaría x 10 sobre 3 sobre 16x a la 4 sobre 6. Bueno, ¿qué hicimos en esta parte? Bien, ¿qué hicimos en esta parte? Lo que hicimos en esta parte, lo que nos vamos a dar cuenta es que nosotros esto lo simplificamos. Como teníamos 4 sobre 6, entonces lo voy a hacer más acá abajo. Como teníamos 4 sobre 6, lo simplificamos. Entonces, la mitad de 4 es igual a 2 y la mitad de 6 es igual a 3. Que aquí, aunque no se alcance a ver, esto es un 2 y esto es un 3. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Y qué fue lo que hicimos aquí para que nos diera al final 8 sobre 3? Lo que hicimos en esta parte fue restar. ¿Por qué? Porque al darnos cuenta que 10 sobre 3 menos 2 sobre 3, ya que tiene la misma base aquí, entonces esto pasa directo y solo se restaría la parte de arriba. Entonces esto nos da 8 tercios, que es lo que nos da en esta parte de aquí. X elevado a 8 tercios sobre 16. Que esto nos da igual a un 16 por 3 raíz cuadrada de x a la 8. Porque ustedes piensan que cómo salió esta parte de aquí. Bien, ya les mostraré cómo sale esa parte de ahí. La verdad es un poquito fácil y no es tan complicado. Tenemos x a la 3, digo x 8 sobre 3. ¿Por qué nos da esta parte? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Sacamos la raíz, y la raíz, ¿por qué raíz cúbica? Raíz cúbica porque este 3 pasa a ser raíz en esta parte. Y queda el 8, queda elevado, queda como exponente, queda elevado a x a la 8. La verdad no es muy difícil. Lo único que, como vuelvo y le repito, la parte de abajo, o lo que es el 3, pasa a ser raíz. Y la parte de arriba pasa a ser la parte a exponencial, o a lo que elevamos. Bien, en este punto nos está pidiendo que utilicemos la notación científica o viceversa. Que una de dos, que pasemos estos números a notación científica, o que estos números que ya están en notación científica pasarlas de esta manera. Bien, entonces vamos a proceder a hacerlo. Bien, ¿qué es lo que debemos de hacer aquí? Debemos de pasarla a multiplicar al 10. ¿A qué pero?
Eso es lo que debemos de buscar. Entonces tenemos que ver dónde está el punto decimal y desde donde está el punto decimal tenemos que contar cuántos lugares podemos decir hay hacia la derecha. Esto cuando es, digámoslo así, positivo. Podemos decirlo de esa manera. Entonces, aquí estaría el punto decimal. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la notación científica nos quedaría de esta manera. 7,2 por 10 a la 12, que son como los espacios, podemos decirlo, desde el punto decimal hacia la derecha. Bien, en esta ocasión es muy diferente. No vamos a contar hacia la derecha, sino contaremos hacia la izquierda. Y al ser hacia la izquierda no nos quedará el exponente positivo, sino que nos quedará negativo. El punto decimal está en este sitio y se cuenta hasta aquí. Este 0 no se lo cuenta. Entonces, empecemos. Contamos, vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces nos quedaría 7,259 por 10 a la menos, vuelvo y cuento, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 a la menos 9. Estas las pasamos ya a notación científica y quedarían de esta manera. Creo que de esa manera ya los pueden ver. Ahora, ¿qué pasa? Debemos pasar estas dos notaciones científicas a la manera, digámoslo así, normal. Entonces, empecemos. Debemos casi utilizar el mismo método de acá. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí, como nos damos cuenta, nos está pidiendo un menos. Entonces, como les dije a un inicio, este 0 no se lo cuenta, entonces solo sumamos este. Y empezamos. Dice que debe haber 8 espacios desde el punto decimal, que sería este. Se cuenta desde el primer número. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí el 2, 6, 7. El 0 no se lo cuenta porque pues la verdad no lo debemos de tener mucho en cuenta. Pero si lo quieren lo ponemos. La verdad no hay que tener, la verdad no lo tenemos mucho en cuenta. Entonces, ¿por qué me dirían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Ustedes pensarían que deberían ir 8 ceros. No, porque el punto decimal, recordémoslo como en esta parte, el punto decimal está aquí. Y se cuenta desde aquí. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Bien. Ahora la pasaremos esta, el que está por 10 elevado a más 7, sino que aquí me había confundido, le había puesto menos, pero está en más 7. Bueno, o sea, el exponente está en positivo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Igual que en la parte superior, recuerden que el punto decimal lo contamos desde aquí. Entonces ponemos el 2 y lo empezamos a contar desde que empieza aquí. Entonces quedaría 7, 2, 1. ¿Cuántos espacios nos pide que nos dirigamos hacia la derecha? Por ser positivo nos dice que nos dirigimos hacia la derecha. Entonces tenemos que tener 7 espacios hacia la derecha. Entonces contamos estos. 1, 2, 3. 3, entonces ¿cuántos? Y sumamos los ceros que nos hacen falta para que lleguen a 7 espacios, digámoslo así. Entonces quedaría 3, 4, 5, 6 y 7. Esa sería la forma en la que nos quedaría esta notación científica pasada a una manera normal. El punto decimal está aquí. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es elevada a la 7, como lo hicimos acá arriba. El punto decimal estaba aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Listo. Bien. Lo que haremos en este siguiente ejercicio y lo que nos están pidiendo es factorizarlo hasta lo que más podamos. Bien, este es un ejercicio un poco complejo.
Bien, lo que haremos primero es revisar lo que tenemos en este ejercicio. Este es el ejercicio que debemos factorizar. Entonces lo que primero que debemos de hacer es darnos cuenta qué es lo que podemos factorizar. En este caso, lo que podemos factorizar sería el 2x y el 4, ya que 5 no se lo puede factorizar. Bien, lo que haremos en segundo lugar, ya sería en esta parte, es ir bajando o ir ya empezar a factorizar. ¿Qué es lo que haremos? El 2 de aquí, pues lo pasamos acá, abrimos paréntesis x menos 2 elevado a la 3, que sería este. Luego, le hacemos lo mismo con x a la 2 más 4 elevado a la 4, que sería este. Bien, al ya saber eso, abrimos corchetes. En este caso tendríamos 5 y x de aquí. Al factorizar el 4 sabemos que nos da 2 al factorizarlo. Bien, entonces el 5 pasa aquí, el x de aquí pasa acá, y al factorizar 4 sabemos que nos da 2 porque 2 por 2, 4. Aquí ya volvemos a poner el x menos 2, pero ya solo elevado a un exponente, ya que el 5, ya que el x menos 2 aquí a la 4 y el x menos 2 a la 3, aquí se cancelan y nos da aquí solo 1. Bien, ahora el 2 lo ponemos de aquí y volvemos a poner el x a la 2 más 4. Aquí tenemos también x a la 2 más 4 elevado a la 5 y aquí elevado a la 4. Se cancelan y nos queda tan solo 1, que es x a la 2 más 4 elevado a la 1. Cerramos corchetes. Esto de aquí lo volvemos a pasar abajo de igual manera, no se modifica. En este caso sí se modifica porque debemos hacer la ley distributiva, que es multiplicar 5x por menos 2. Entonces 5x por x nos da igual a 5x a la 2, si abre paréntesis, abre paréntesis 5x a la 2, y 5x por 2 es igual a menos 10x. Aquí, perdón, que me había confundido, error al yo estar escribiendo. Entonces nos da 10x, porque 5 por 2, 10, y x, cierra paréntesis. De este lado lo mismo, ley distributiva, 2 por x a la 2, 2x, y 2 por 4, 8. Bien, a la siguiente tenemos que unirlos. Los vamos a unir y sumaremos los que tengan el mismo factor común, que sería x a la 2 y x a la 2. Esto vuelve a pasar abajo de la misma manera, y aquí entonces sumaremos los que tengan el mismo factor común, que serían solo estos dos. Entonces 5x a la 2 más 2x a la 2 nos da 7x a la 2 menos 10x más 8. Este sería el resultado al factorizarlo a lo que más se pueda. ¿Qué es lo que haremos en este siguiente ejercicio? Bien, lo que nos pide es que factoricemos este ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que haremos para factorizarlo? Utilizaremos el trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que al utilizar este trinomio, o sea, es de esta manera, lo utilizaremos con este y con este. Al utilizar este trinomio, lo que debemos de hacer es pasar el factor de x menos o, y acá también el factor de x. Los signos los dan ¿quién?
el segundo término da el primer signo, o sea, menos. Y el segundo signo en el paréntesis nos da el signo multiplicado por el signo del segundo término y multiplicado por el signo del tercer término. O sea, menos por más, menos. Igual que aquí. El primer signo nos los da el signo del segundo término, que es más, y el segundo signo nos lo da la multiplicación del signo del segundo término con el del tercer término. Más por menos, menos. Bien, lo que haremos es buscar un número que multiplicado nos dé 4 y sumado nos dé menos 4. Entonces, este número sería el 2 y el 2, ya que 2 por 2, 4, menos por menos, más 4, y menos 2 más menos 2, menos 4, menos 4. ¿Cómo podemos también buscar estos números? Los podemos ir simplificando. Al simplificar, 4, 2, 2, que es la mitad de 4, luego 2 y 1. Utilizamos estos números, ¿ven? Entonces, el 2 y el 2. Esto sería simplificando, aunque bueno, tienen que siempre buscar un número que claramente nos ayude con estos dos resultados. Porque hay veces que no todos los números que nos pueden dar al simplificarlo nos sirvan aquí. Bien, ahora lo que haremos es de la misma manera hacerlo en este caso, que es buscar un número. Recuerden que multiplicado nos dé 10 y sumado nos dé 3. En este caso simplificamos 10, nos daba 2, 5 y 5, 1. Entonces utilizamos estos dos números y nos da x más 5 y x menos 2, ya que 5 por 2, 10, más por menos, menos 10, más 5, más menos 2, más 3. Una cosa que no me había caído en cuenta y les tengo que recordar es que el número mayor siempre va a ir en el primer paréntesis, el número que es mayor, o sea, el 5. Entonces, más 5 más menos 2 nos da igual a más 3. Bien, al ya haber hecho esto, ya hemos factorizado este y este. Entonces ya los tenemos factorizados aquí. El siguiente que podemos también factorizar sería este. Y este lo factorizamos de la forma de trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Entonces, pasamos x, que es este término, lo pasamos en los dos paréntesis, y la diferencia, que sería más y menos, porque, pues, como bien dice, la diferencia. Y entonces sacamos la raíz cuadrada, que aquí la verdad, para sacar esta x y para sacar este 5, tenemos que sacar la raíz cuadrada de x a la 2, que nos da x, y la raíz cuadrada de 25, que nos da 5. Entonces ponemos x más 5 y x menos 5. Recuerden que es la diferencia. Bien, al ya haber hecho esto, podemos ya cancelar. Entonces al cancelar empezamos en orden. Tenemos x menos 5 y acá también tenemos x menos 5. Lo cancelamos estos dos. Aquí tenemos x más 5 y aquí tenemos x más 5. Cancelamos este con este. Aquí tenemos x menos 2 y aquí x menos 2. Cancelamos este con este. Y aquí tenemos x menos 2 y aquí tenemos x menos 2. O acá también tendríamos x menos 2. Pero pues podemos escoger cualquiera de los dos. Cancelamos este con este. Y al final el resultado nos dará x menos 2 al factorizar todo este ejercicio. Bueno, ahora desarrollaremos el segundo ejercicio de los últimos puntos. Bien, el ejercicio que nos están planteando es este, que nos están diciendo que
Aquí en esta parte nos están diciendo que dividamos 2x a la 2 menos 3x menos 2x a la 2 sobre x a la 2 menos 1 sobre 2x a la 2 más 5x más 2 sobre x a la 2 más x menos 2. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí no nos están pidiendo que lo dividamos. Aquí lo que más nos están pidiendo es que lo factoricemos. Y eso es lo que hicimos en este ejercicio. Ya les voy a explicar paso a paso. Bueno, primero que todo, ¿qué fue lo que hice? Para que pasemos así, a esta forma que ya la tengo aquí. Lo primero que hice fue aplicar la ley de la oreja como la conocemos todos, ¿no? Que fue multiplicar este por este y este por este, para que así ya poder lograr hacer una factorización. Bien, como nos damos cuenta, al multiplicar y al hacer esto, entonces 2x a la 2 menos 3x menos 2 lo multiplicamos por x a la 2 más x menos 2, como se mira aquí. Y en segundo lugar, multiplicamos x a la 2 menos 1 por 2x a la 2 más 5x más 2, como lo vemos aquí. Bien, ahora sí podemos factorizar como lo hice en el anterior ejercicio. Bien, pero ¿qué vamos a hacer aquí? Para lograr factorizar nos damos cuenta que tenemos este nuevo caso. Bueno, son dos, digámoslo así. Pero aplica el mismo caso, ya que miramos que este trinomio no le podemos aplicar el anterior caso, que era el trinomio de la forma x más b, x a la 2 más bx más c. No le podemos aplicar esta fórmula, ya que el coeficiente, aquí el coeficiente no es 1, sino que ya tiene un coeficiente diferente a 1. Entonces ya no viene siendo un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. No. Ahora pasa a ser un trinomio de la forma a x a la 2 más b x más c. Bueno, y me dirán qué cambia en esto. Bien, ¿por qué? Porque lo que debemos de hacer para poder factorizar esto y este es lo que yo hice aquí. Y bueno, voy a ir empezando a explicarles paso por paso lo que haremos. ¿Listo? Bien, lo primero que haremos es sacar el ejercicio que vamos a factorizar. Sería este primer ejercicio. Este no lo hice porque es el mismo caso y desde que ustedes entiendan este, sé que lo podrán hacer este. Bien, ¿qué es lo que haremos primero? Este 2 lo vamos a multiplicar por todos estos, como vemos en la siguiente parte. Aquí 2 por 2 nos daba 4, entonces nos daba 4x a la 2, pero no lo escribimos de esa manera, no. Al contrario, lo vamos a escribir como 2x elevado a la 2. Saben que nos va a dar lo mismo. ¿Listo? Aquí en la segunda parte no lo multiplicamos por 3x, tan solo lo dejamos indicado. No debemos de hacer la operación. En la última parte sí debemos hacer la operación. Multiplicamos el 2 por el 2, que nos da 4. Y esto lo debemos dividir por 2, ya que al multiplicarlo también por 2,
tenemos que también hacer la división entre 2. Y así con cualquier número que esté aquí. Podría ser un 3, entonces el 3 lo debemos también de multiplicar por este, pero ya saben, en esta parte solo lo dejamos indicado. Y por este sí lo multiplicaríamos y también lo dividiríamos por 3 si fuera un 3 o cualquier otro número. Bien, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer ahora? Ahora lo que haremos es descomponerlo o factorizarlo como lo miramos con el anterior ejercicio, anteriormente. ¿Y qué es lo que haremos? Bien, aquí lo que haremos es 2x, como les dije, lo hacemos como el anterior, como el trinomio, como el trinomio de la forma x a la 2 más bx más c, sino que esta vez ya lo tenemos que coger este como x a la 2 nomás, sin tener en cuenta, digámoslo, no tener en cuenta mucho el 2. Pero de todas maneras, debemos de cogerlo este como un x nomás, ¿sí? O sea, ya no lo cogemos así como ax a la 2, sino como x completo, digámoslo así. Entonces, lo hacemos como en el anterior ejercicio, como les venía diciendo. Entonces, cogemos 2x y le ponemos el menos, y entonces, porque esta es la diferencia, y acá lo ponemos el más 2x más, porque es la diferencia. Bien, entonces, ¿qué es lo que haremos? Como en el ejercicio anterior, vuelvo y le repito, tenemos que buscar un número que multiplicado me dé 4 y y sumado me dé 3. Bien, entonces, ¿cuál número sería? Entonces, yo aquí ya los tengo puestos, el 4 y el 1. Recuerden lo de los signos. En el lado izquierdo, o sea, en esta primer paréntesis, siempre tiene que ir el número mayor. Entonces, como se dan cuenta, yo aquí puse el número mayor y acá el número menor. Bien, que nos da 4 por 1, 4, y menos por más, menos. Y sumados nos da menos 4 más 1, menos 3. Menos 3, aunque aquí no se lo logro bien, pero acá sí, menos 3 entonces. ¿Listo? Bien, ahora esto, como les dije, ya que lo multiplicamos por 2, también tenemos que dividirlo por el mismo 2. Entonces, al dividirlo por 2, podemos escoger el que sea divisible. Vemos que este solo es divisible este. Pero entonces miramos que este sí le podemos hacer la división los dos. Entonces nos vamos por este. Hay veces en la que no podemos hacerlo, digamos, si aquí hubiera un 6 o algo otro número, a veces no lo podemos dividir. Entonces, cuando pasa esto, debemos de descomponerlos. Digamos, si tenemos un 6, lo descomponemos a 2 por 3, que sería igual a 6. ¿A qué quiero llegar con esto? Que si aquí hubieran otros números que no fueran divisibles entre 6, lo descomponemos y entonces el 2 sería divisible a estos números y el 3 de pronto sería divisible a estos números. Eso pasa cuando el número que está abajo no puede dividir a ninguno de los de arriba. Bueno, bien. Entonces, ya entendido esto, volvemos a lo anterior, que sería hacer la división. Entonces dividiríamos este con el 2. Bien, ¿y qué es lo que nos da? X menos 2, ya que 2 dividido entre 2x nos da a x. Y 2 dividido entre y 4 dividido entre 2 nos da 2. Pasa el mismo signo, entonces nos da x menos 2 y acá este queda igual. Y 2x más 1. Bien, este mismo procedimiento, todo este mismo procedimiento, lo debemos repetir con este. Pero en este caso yo no lo hice.
Ya en este caso ya les tengo hechos los resultados y ya lo pasé directamente. Entonces, miramos que el resultado de este ejercicio, y este es el resultado, lo ponemos ya aquí, que equivale aquí y aquí, en el mismo lugar. Y el resultado de este viene siendo este también. Bien, nos damos cuenta que aquí sí hay un trinomio de la forma x2 más bx más c. Entonces ya saben qué es lo que debemos de hacer. Buscar un número que multiplicado nos dé 2 y sumados nos dé 1, que nos aparece. Aquí no hay un 1, pero aquí no escribimos el 1, pero hay un 1. Entonces yo le tengo escrito que era 2 más 2 menos 1. ¿Por qué? Porque 2 por 1, 2. Entonces, menos por más, menos. Y al sumarlos más 2 menos 1 nos da igual a más 1. Vuelvo y le repito, el número mayor siempre tiene que ir a la izquierda o en el primer paréntesis, digámoslo así. Bien, entonces con esto ya podemos factorizar. Ah, y se me olvidaba, este caso de aquí lo debemos de utilizar como trinomio cuadrado perfecto, que también lo miramos en el anterior ejercicio, que nomás es cuestión de descomponerlo. Tenemos x a la 2 menos 1, entonces esto nomás lo que debemos hacer es descomponer, nos da igual a x, 1 por 1, 1, eso ya lo sabemos, entonces nos da más 1, x menos 1, que es el resultado que tenemos aquí. Bien, bueno, para terminar entonces, lo único que haremos ya será factorizar, o ya lo único que haremos ya sería en este momento cancelar. Entonces nos damos cuenta que aquí tenemos un x menos 1, cancelamos con un x menos 1 que tenemos acá arriba. Aquí tenemos un x más 2, cancelamos con un x más 2 que tenemos acá arriba. Y aquí tenemos un 2x más 1, lo cancelamos con un 2x más 1 que tenemos acá. Este no se puede cancelar, ni este tampoco se puede cancelar. Entonces al final nos va a quedar el resultado x menos 2 sobre x más 1. Muchas gracias y mi nombre nuevamente, vuelvo a repetir, es Jeffrey Buccelli. Soy de la Universidad Mariana, primer semestre de Ingeniería Ambiental. Gracias.